se fueron vivirán para siempre. Serás capaz de valorar más lo que tienes y a quienes tienes. Disfrutarás de cada momento y aprovecharás cada oportunidad. Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. En mi hogar lo tengo todo con Warenhouse. Con Andalucía en familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Banco Pichincha y Crisfe, comprometidos con el deporte olímpico. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando la revista de opinión Democracia, martes 3 de agosto del 2021. El tema de la alcaldía de Quito sigue generando el debate, ¿no? Y mientras no se resuelva va a seguirlo así. Creo que hay que insistir en un tema. No es una disputa entre el doctor Yunda y el doctor Guarderas, no. Aquí hay una disputa de la ciudad con un alcalde removido por el Consejo y esa remoción ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral, con triquiñuelas, con una vergonzosa, yo diría, actuación de 2 jueces, suspendidos por el Consejo de la Judicatura, con la declaración de una de las funcionarias que dice que le han falsificado la firma. Se llega a la restitución, digamos así, y el alcalde restituido, si se le puede llamar todavía alcalde, hace acto de presencia de fuerza el mismo día. Muchos han dicho, ¿y por qué si no se esperó que se ejecutaría la sentencia? Los abogados dicen, no hace falta, es de inmediato cumplimiento, y de eso se aprovecha el señor doctor Yunda y llega al Consejo. Algunos piden que en cambio el doctor Guarderas se quede en el puesto, se reten a trompones, como que fuese un partido de vóley. No. Creo que hay que respetar la sentencia, así no nos guste. Creo que hay que impugnarla por cómo han actuado estos jueces de una forma vergonzosa. Y esto nos debe llevar a pensar qué pasa con la justicia. Y hay jueces, hemos conversado con gente a la que respetamos y apreciamos. Dicen, pero nos ponen a todos. Sí, es verdad. Pero la actuación de la justicia en estos casos tan de presencia tiene que ser de mejor manera. Y si esto nos ayuda a sacar, a descorreizar la justicia, esto es importante. Quiero saludar y enviar un abrazo a la familia de Juan Valdano,
que ha fallecido el día de ayer, el escritor, político también. Fue nombrado subsecretario, me acuerdo, de Cultura, al retorno a la democracia. Escritor laureado en Europa, aquí mismo. Sus obras son de estudio en la Sorbona de París, nada menos. ¿Sí? Juan deja un legado literario como escritor y una gran persona, una gran persona para los que tuvimos el agrado de conocerlo. Le decía a Felipe Moreno, si en Democracia TV le hicimos cuando ganó el premio Eugenio Espejo una entrevista, y en esa entrevista nos hizo conocer su último libro, su novela. Mientras llega el día, era una novela que se ha hecho incluso película, ¿no? Bueno, así están las cosas. La primera invitación que hemos hecho para analizar cómo avanza el proceso de control político, el tema del juicio político al contralor o excontralor Pablo Celi, esto de la adquisición de vehículos. Bueno, para eso está el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el asambleísta Fernando Villavicencio. Fernando, bienvenido, buenos días. Entre críticas, valoraciones, bueno, la actividad política y Fernando, que tiene, además de pelear desde la investigación y eso, la actividad política es esto, no todo el mundo va a aplaudir, pero hay críticas y hay... ¿Cómo valorar lo que ha pasado hasta este momento? Fernando, bienvenido, buenos días. Francisco, buen día, un saludo a la audiencia. Primero, entender que estamos o intentamos ubicarnos en un nuevo tiempo de trabajo legislativo con representantes que provienen de una diversidad ideológica que le dan una configuración distinta y diversa a la Asamblea Nacional. En realidad, pues ese es el anhelo de que se vea y se sienta un cambio. La Comisión de Fiscalización, como señalé, asumir su liderazgo para mí sigue siendo un reto. Apenas pasamos 2 meses. Nosotros nos encontramos con 2 juicios políticos que venían del periodo anterior y el orden de urgencias por lo que pasa en este país, en esta honda crisis de la Contraloría General del Estado. Esta comisión decidió un poco empatar con lo que la gente estaba pensando y que era tiempo de responder. Por eso se adelantó el juicio a Pablo Celi, quedó pendiente un juicio en contra de René Ortiz y está en agenda también el juicio al defensor del pueblo. Para decirles a los amigos en este proceso de enjuiciamiento político a Pablo Celi, para nosotros fue un reto primero pasar más allá de una simple interpelación a un funcionario o exfuncionario. El objetivo de este proceso político de interpelación, al menos en lo personal, y entiendo que para el conjunto de colegas de la Comisión de Fiscalización, es poder presentar a los ecuatorianos un diagnóstico de una institución de control que está carcomida por la corrupción y que no solamente este mapa de corrupción y deshonra se registra en el periodo reciente de Pablo Celi, sino que ha sido una constante por muchos años. Para mí y para nosotros ese es el objetivo, que un país sepa que primero el Parlamento entero conozca la magnitud de esta crisis del principal órgano de control y que seguidamente el país se entere y luego vendrán los cambios que también esta comisión aspira a proponer. En su informe. Fernando, mientras se ha debatido esto, por ejemplo, el señor doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, nos decía lo siguiente, porque tiene claro esta preocupación de que, siendo el caso, como yo diría, ha valorado ciertamente la comisión, y eso es importante, o sea, que ustedes priorizaron el caso de la Contraloría, porque es quizá, como tú lo has dicho, es el acto más vergonzoso, o sea, que la oficina de control de cuentas se haya... Priorizar eso, yo creo que la ciudadanía valora, pero tienen estas preocupaciones y el doctor Germán Rodas nos decía lo siguiente.
Me preocuparía que el interés político sea ahora levantar la figura de un delincuente como el señor Poli, recaudador de fondos de Odebrecht, tema del que en el país ya no se habla ni se discute. El tema de Odebrecht está muy bien guardado. Nadie se acuerda del asunto, ni la Contraloría ni otros organismos de control. 6.500 millones de dólares estuvieron en juego respecto de ese tema. Y ojalá no sea que detrás de algunas otras acciones lo que se busque es dejar abierta la ventana para que de determinado momento se deslegitime todo lo actuado en relación al caso de la banda delincuencial del gobierno de Correa y nos lleven por un camino que no signifique la sanción a Félix, seguramente se la tiene bien ganada la sanción, sino que signifique en el fondo cuidar la imagen del líder que vive en Bélgica. Creo que ese es el verdadero trasfondo que debe preocuparnos. Esa es una preocupación válida porque sí, en una parte de lo que dice el asambleísta Lloret, sí dice, ¿no?, que cuestiona lo que podría haber actuado, lo poco que puede haber bueno de lo actuado en esa Contraloría. ¿Se puede deslegitimar? ¿Han calculado? ¿Tú mismo ves que esto puede tener una consecuencia negativa para este baño de verdad que vienes buscando años, Fernando? Francisco, yo creo que la preocupación de Germán es legítima y supongo que es de muchos ciudadanos. Y justamente por esa preocupación es que corresponde decirles a los ciudadanos y al país, insistir en esto. La Comisión de Fiscalización es un microparlamento. Están representadas todas las fuerzas políticas. El interpelante, en este caso, tiene una naturaleza ideológica correísta, Juan Cristóbal Lloret. Pero la naturaleza de la comisión es muy diversa. Es decir, las intenciones políticas legítimas que tenga el interpelante son de él. Aquí hay acusaciones presentadas por él. Pero gran parte, tal vez la mayoría de pruebas, Francisco, la mayor parte de pruebas y comparecencias en este proceso, las trabajó, las gestionó, las decidió el resto de la comisión, no el asambleísta Lloret. Ahora, este es un juicio político. Hablando un poco más periodísticamente desde el periodismo de investigación, uno tiene que poner todas las piezas que aporten información para poder completar un mapa, un paisaje, ¿sí?, de qué es lo que pasa en la Contraloría General del Estado. Entonces, no es que la comisión ha decidido invitar a un delincuente, porque efectivamente está sentenciado, como el ex contralor Carlos Polit. ¿Por qué? Por sus calidades éticas. No, aquí no funciona eso, aquí funciona la información. Porque si no, yo diría lo mismo del caso de uno de los mayores delincuentes de América o del mundo, que es Marcelo Odebrecht. El señor fue sentenciado a 20 años y luego en una cooperación eficaz, él facilitó información de la corrupción en todos los países y gracias a las delaciones, Marcelo Odebrecht se ha permitido identificar a otros micro o macro delincuentes en el mundo. Entonces, que haya participado como compareciente Carlos Polit. Además, Carlos Polit permitió aportar algo que nadie sabía, que a lo mejor Germán Rodas, ni tú, ni yo sabíamos. Por ejemplo, que para la firma de su renuncia, y eso también está en debate, ahora van a tener algunos abogados ahí. O sea, ¿ante quién debía renunciar el Contralor? ¿Ante el Consejo de Participación Ciudadana o ante la Asamblea Nacional? Bueno, Polit reveló que antes del 20 de junio, el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, envió a 2 emisarios a hacerle firmar la carta de renuncia a la Contraloría General del Estado. Y esos 2 emisarios eran nada más y nada menos que el empresario de seguros, Diego Sánchez, y el abogado muy vinculado al Partido Social Cristiano, J.J. Franco. O sea, ¿cómo no entender esta información muy valiosa para tener una visión más clara de lo que pasó realmente en la Contraloría General del Estado entre el día 25 de mayo y el día 21 de junio
que se autoproclama contralor, el señor Pablo Celi. Claro, y ahí están las razones políticas, además, por las que esto tiene otro contexto, ¿no? Pero hay también una preocupación, y me voy a permitir, el doctor Rafael Ollarte decía en ese debate lo siguiente. Si usted va a plantear un juicio político diciendo 6 cosas, y yo no sé por qué se dicen 6, ¿por qué hay que rellenar los juicios políticos? Primero de tonterías que no son. Y no vamos a la sustancia de las... ¿Por qué no se discute en este juicio político lo que se tenía que discutir, que era el famoso caso del desvanecimiento de glosas? Y resulta que era notorio que los señores miembros de la Comisión de Fiscalización o no estaban escuchando lo que preguntaban otros asambleístas y lo que respondía Celi para decirle la misma vaina 4 o 5 veces, otra vez y otra vez. Porque además el dolor de piel de Villavicencio y compañía respecto de que Celi dijo de que le parecía que muchas cosas esto era un show, y resulta que Villavicencio se come 20 minutos mandándolo a la cresta, Celi, como que esa es su misión, como que si no le gusta lo que dice el compareciente, el señor puede reaccionar y nos viene a comentar su gran labor periodística y lo que ha hecho durante no sé cuántos años. No, para lanzarse flores personales no están los juicios políticos. Entonces, fue una desgracia lo de ayer. Perdóneme, el testimonio no es pues la declaración de alguien cabreado con el acusado para aprovechar de caerle a palos. Porque además hay una cosa muy curiosa, usted llama a testigos y llama a testigos sin conocimiento de parte contraria, y la parte contraria no los contrainterroga. Pero es que lo mínimo que tengo que hacer para que la prueba testimonial sea válida es permitir el contrainterrogatorio. Y contrainterrogatorio no hubo. Y claro, y ahí sí esta visión de el proceso judicial y el proceso político, que siendo distintos pueden tener este marco de comportamiento, Fernando. Bueno, primero creo que el doctor Ollarte, que es un gran abogado, yo no soy abogado, yo soy un periodista y ahora político, estoy en la Comisión de Fiscalización. Este fue uno de los juicios políticos, es el más completo, y lo van a ver. O sea, yo no sé por qué se adelantan, si todavía no conocen el informe que estamos por presentar, a lo mejor el día de mañana, tenemos plazo hasta el día jueves. ¿Cómo saber desde afuera 117 pedidos de información, más de 100,000 fojas que hemos recibido de pruebas, que no necesariamente se exhiben en ese momento? O sea, realmente, y es legítimo que tengan preocupación sobre cuál es la dirección que va a tomar el juicio político. Una cosa es lo que el señor interpelante haya planteado, sus acusaciones, ahí están. Otra cosa es este proceso de investigación, ¿sí? De exhibición de pruebas, de evacuación de pruebas, de comparecencias, tiempo en el que la Comisión de Fiscalización va a ubicar cada uno de los elementos. Por ejemplo, yo estoy seguro que justamente el tema que ha referido el señor Ollarte ha sido el más comentado y el más documentado al interior de la comisión. Me refiero al desvanecimiento de glosas y también a estos desvanecimientos de IRPs. Es más, quisiera adelantar, no voy a prevaricar ni nada por el estilo, ¿no? Quisiera decirles que tal vez el elemento más importante de este juicio político será justamente identificar que este mecanismo de desvanecimiento de glosas no operó entre el momento en el que el señor Pablo Celi asumió la Contraloría General del Estado y la fecha en que renunció. Lo más importante de esta investigación y de este juicio político es identificar que se desvanecieron glosas desde el tiempo de Odebrecht, es decir, desde el tiempo del señor Carlos Pollitt. Él fue el maestro del desvanecimiento, desvaneció las glosas de Odebrecht. Se montó ahí una estructura para eso, y ahí llevará también, Fernando, a las provincias, que parece también es otra olla de grillos, ¿no? Y mira, es tan grave, Francisco, lo que se va a presentar, solo te doy un adelanto, y de eso también deberían preocuparse los abogados, es que para posesionar al fiscal general del Estado en julio, si no me equivoco, del año 2011, se tuvo que desvanecer una glosa de 8.7 millones en beneficio del señor Galo Chiriboga Zambrano,
con 2 páginas, si no me equivoco, 2 hojas, firmadas por una abogada. Ese fue el argumento para cambiar la glosa de confirmada a desvanecida. Es decir, Galo Chiriboga no podía ser fiscal general del Estado. Utilizaron este mecanismo delictivo del desvanecimiento de glosas para permitirle que sea fiscal. Entonces, aquí se puede revelar cómo intervino la mano del poder político central, del Ejecutivo, de otras instituciones. Y tenemos decenas, si no centenares de glosas que han sido desvanecidas en los últimos 15 años. De eso estamos hablando. No estamos hablando de sentarle en el sillón al señor Pablo Celi. Yo lo único que he hecho cuando intervine fue defender a los miembros de la Comisión de Fiscalización y decirle que nosotros no somos los responsables de que él esté preso. El señor Pablo Celi está detenido, acusado de una trama de delincuencia organizada que tiene como sustento la información proporcionada por la justicia de los Estados Unidos. Y sí, doctor Ollarte, a mucha honra, este caso no límite, como más de 200 casos que han sido investigados por la justicia, nacen de investigaciones periodísticas. Duela a quien le duela, porque claro, no sé qué hacen ante las instituciones. Si es que mañana ya tienen el informe, la gran dimensión. Yo creo que en realidad, la parte que le corresponde al doctor Celi resulta que es el punto a través del cual vamos a visualizar 14 años de esta metida de mano a la justicia, a todo. Esta es la demostración, Fernando, de lo que nos ha pasado. De alguna manera, la Contraloría General del Estado será el espejo de la putrefacción de este país. Me refiero del Estado, un Estado delincuente. Eso es lo que hemos visto. La Contraloría ha sido secuestrada por grupos delictivos, por grupos mafiosos, que utilizaron esos mecanismos mafiosos para tomar el control de la principal institución que estaba encargada de velar por los recursos de los ecuatorianos. Este es el objetivo de este juicio político. Y yo respeto mucho los objetivos políticos del interpelante. Sí, claro. Es más, yo debo destacar en el caso muy particular del legislador Juan Cristóbal Lloret, su personalidad, su espíritu, su pluralidad. Y puedo decirles con seguridad que cualquier diferencia política, incluso con elementos específicos o incluso subjetivos de un hilo de odio que pudiera existir, todo eso quedó fuera. Es decir, aquí lo que hubo es un trabajo pensando en el país. Y estoy hablando yo, que he sido una víctima del correísmo. Y obviamente este juicio político de las 6 acusaciones, yo no sé por qué se adelantan a decir que la comisión va a determinar que todas las acusaciones del honorable Lloret encajan en un proceso de interpelación. Puedo adelantar que gran parte de las acusaciones del honorable Lloret se transformarán sin duda en hondas recomendaciones de la comisión a la Fiscalía General del Estado. Entonces, este juicio político que pudo empezar acá va a acabar presentándole al país, ¿sí?, una problemática mucho mayor, donde también nos permitiremos recomendar en el propio informe. No vamos a quedarnos en el diagnóstico del médico que dice tiene cáncer, no señores, vamos a recomendar una transformación radical de la Contraloría General del Estado, a autoconvocarnos como legisladores a una reforma profunda de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado en el marco de las nuevas tecnologías que tenemos ahora. Es decir, yo les pido a los ecuatorianos que esperemos un poco. Un poquito de paciencia. Mañana o máximo el jueves podríamos tener ese informe que va y en realidad, Fernando, va a ponernos de frente a un espejo lo que nos pasa como país. Sin duda, ese es el objetivo. Antes de concluir, sí vale la pena, Fernando, otra cosa que ha generado ruido y que algunos dicen, oiga, ¿por qué denuncian si no se compraron los autos? Porque no se han comprado los autos justo porque se denunciaron, me parece, o ya estamos, Fernando, buscando, o sea, van a comprar autos, ¿no será bueno también que compren autos? Lo que parece que no es bueno definitivamente es esta especie de sabatinas, si van a pasearse por el país, que tengan un costo en un momento muy difícil, ¿no? El afán de los autos, Fernando.
Bueno, ese tema no estaba en la agenda de la Comisión de Fiscalización para nada. Surgió de una denuncia de un colega legislador que es justamente miembro de la Comisión de Fiscalización. Y ante una revelación y una denuncia de un colega legislador, ante una preocupación de esta naturaleza, además que Segovia no está hablando de corrupción ni nada por el estilo, simplemente se está refiriendo a que en estos momentos de una seria crisis económica, y donde se podían optar por otras alternativas, eso es lo que dice Segovia, se ha privilegiado la compra, además de autos que serían de alta gama. ¿Qué hubiese pasado si Villavicencio se quedaba callado? Yo lo único que he hecho son las básicas gestiones de confirmar si es cierto lo que el honorable Segovia ha expresado en sus redes sociales y en un medio de comunicación, y lo que he realizado es una consulta en asamblea y me han dicho que efectivamente hay un proceso abierto para la compra de vehículos. Y claro, esto no se compadece en el momento actual. Y también he hecho referencia a grandes casos de la Asamblea Nacional, como por ejemplo el hecho de que hasta la fecha se haya concluido el gran proyecto arquitectónico del complejo legislativo. Claro. Esas son mis preocupaciones legítimas, ¿sí? Entonces yo no sé por qué se preocupan. Lo que a mí me preocupa ahora es la forma como responde el poder, cómo responde la presidencia. O sea, preocuparse por los recursos de la Asamblea y del país no implica ser irresponsable. Tampoco implica dañar la imagen. Yo creo que es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es cuidando la imagen. Que yo me oponga, como me opongo públicamente y lo digo, y me he opuesto en el Pleno cuando rara vez que me dan el uso de la palabra, es a que el Pleno, los plenos de la Asamblea, se estén convirtiendo en un espacio de lavado de exhortos y exhortos y exhortos, cuando los grandes objetivos de la Asamblea son justamente la construcción de leyes, salir a territorio, ahí sí, a construir leyes, pero un exhorto para que el presidente de la República pague unos recursos acá al cantón tal, o sea, no tiene ningún sentido. Hemos perdido 3-4 horas, como dice el colega Roberto Aguilar en su magnífica crónica de Diario Expreso. Esas son mis preocupaciones, mientras en la Comisión de Fiscalización, sí, hemos destinado de forma apasionada 12-14 horas diarias en este juicio político y también en la investigación de 65 grandes temas de corrupción de los últimos 20 años. Si a eso les molesta a algunos, pues ya qué voy a hacer, mi querido Francisco. Bueno, no, en el ejercicio del el país necesita, Fernando, ese baño de verdad desde la institucionalidad. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces estamos pendientes para analizar ya el informe y también escuchar otras críticas. Que vale la pena, o sea, es importante que te hagan saber. Sí. Gracias, Fernando. Un gusto. Gracias. Ha estado con nosotros Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia.